Vamos a, vamos a hacer algunos acuerdos antes de arrancar, así ordenamos un poco. Vieron que las reuniones presenciales son difíciles, las reuniones por Zoom son nuevas, así que eh, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener 1 hora y media, vamos a cortar a las 14:30. Lo que vamos a hacer en un primer momento es... eh, yo voy a hacer ahora una pequeña introducción rápida y le voy a dar la palabra. Nos están acompañando en la reunión Eugenia Donato, epidemióloga, y Carlitos Martins, a cargo de la Subsecretaría de Salud Descentralizada y Salud. Eh, Vamos a hacer una primera parte, un poco de una exposición, o un poco bajar algunos lineamientos de cómo se llama la reunión de convivencia en tiempos de COVID, convivencia laboral, acuerdos laborales. Y luego lo que sí vamos a hacer, un bloque de consultas, preguntas, dudas, aportes que tenga cada uno de ustedes de su lugar de trabajo. Para esto podemos usar dos formas. Una que es en la medida que vamos viendo que los chicos van exponiendo los temas, puedan escribir en el chat alguna duda, alguna sugerencia, porque por ahí el tema se va y volvemos más tarde. Y lo otro es levantar la mano, lo posible a través del botoncito, o bueno, en algún momento cuando estemos charlando, levantar la mano en pantalla. Así nos ordenamos y no interrumpimos la exposición de tanto de Eugenia como de Carlitos en el primer momento. ¿Les parece bien? ¿Sí? Bien. Bueno, les doy la bienvenida, les agradezco mucho y les agradezco muchísimo el laburo que está haciendo cada uno desde su área de trabajo, desde su dirección, desde el rol que le toca a cada uno. No solo en un contexto de normalidad, como lo ha venido haciendo cada uno de ustedes, sino también en estos 100 y pico de días, yo ya perdí la cuenta, la que venimos atravesando esta pandemia, que nos ha cambiado el escenario a todos, que arrancamos con unos planes de laburo al principio del año, y que a todos se nos trastocaron y se nos dibujaron esos planes de trabajo, y nos tuvimos que poner cada uno en su lugar, digamos, con diversos objetivos sobre la marcha, con los recursos o con la asignación de recursos también corriendo, en muchos casos corriendo de atrás la situación. Así que bueno, en principio no quiero dejar de agradecer y destacar el laburo que hace cada uno en su lugar de trabajo, porque si hay algo que estamos convencidos y que venimos charlando desde el equipo de gobierno, digamos, del intendente y los secretarios y todos los que participan en el gobierno actual, que estas crisis las conduce, las conduce el Estado, y cada uno de ustedes son una parte importante en el Estado municipal. Y la crisis no es solo sanitaria, sino que también es una crisis social y es una crisis económica. Entonces, eh, vaya si es diverso y es complejo el panorama, y también es diverso y es complejo el laburo que hace cada uno de ustedes en sus áreas. Entonces, lo primero creo que es destacar y felicitar y agradecer el laburo que lleva adelante cada uno, y también es un mérito tener que conducir equipos de trabajo y tratar de, por un lado, abordar la cuestión sanitaria que también nos llega a todos como individuos y en nuestras familias y en nuestras casas, y también tener que venir todos los días a laburar y que entre todos podamos construir un rol del Estado activo en la conducción de esta crisis. Así que bueno, yo darles la bienvenida y agradecer esto y destacar también de parte tanto del Chapa como de los secretarios el laburo que viene haciendo cada uno de ustedes en sus áreas. Y no quiero extenderme mucho más, ya el acuerdo de cómo va a ser la reunión está hecho, así que rápidamente quisiera pasarle la palabra tanto a Eugenia como a Carlitos, están ahí compartiendo eh, la pantalla, y que, bueno, fundamentalmente esta charla, esta reunión tiene que ver con abordar los conceptos, algunos conceptos básicos que tienen que ver con lo sanitario, y también con las problemáticas que enfrentamos día a día en los espacios de trabajo respecto del COVID, y bueno, y vamos a donde vamos hacia una nueva normalidad. Así que les paso. También por acá están en la reunión, bueno, muchos de ustedes como por ejemplo el equipo técnico de Capital Humano, que también hace un seguimiento de los compañeros municipales que les toca, en suerte o en desgracia, estar aislados o
infectados, o bueno, lo que fuera. Vamos a ir reforzando esos conceptos y vaya cada uno de ustedes tomando y también haciendo los aportes que tengan que hacer. La palabra y hablar. Así que bueno, bienvenidos, muchas gracias. Carlitos, Eugenia, los dejo a ustedes. Bueno, buen día a todos, ¿cómo andan? ¿Me escuchan? Bueno, yo les voy a explicar un poco el trabajo que hacemos nosotros, y que eso va a consecuencia de las decisiones que tomamos cada vez que hacemos un control de foco, ¿sí? Nuestro trabajo arranca con el caso sospechoso, que es una persona que presenta síntomas compatibles, que todos los conocemos, más un antecedente epidemiológico, o en este contexto, a veces el antecedente epidemiológico salta después de que se lo sospecha, porque bueno, no tenemos todavía muy claro en este momento el nexo en muchos casos. Entonces, una vez que se sospecha una persona porque presenta los síntomas, intervenimos en epidemiología realizando la entrevista a esa persona. De este caso sospechoso surgen los famosos contactos estrechos, que pueden ser convivientes, sociales o laborales, ¿sí? Sospechoso es una persona que está esperando un resultado, o sea, es una persona que ya está enferma y tiene síntomas, que puede ser de COVID u otra cosa, y el contacto estrecho es una persona que compartió tiempo con él, con ciertas características, que les voy a explicar cuáles son, tiene que cumplir ciertas pautas. Generalmente buscamos esos contactos estrechos desde 3 días antes de que este caso sospechoso iniciara los síntomas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque se supone que la persona con síntomas empieza a contagiar desde 2 o 3 días antes de haberlos iniciado. Entonces, puede hacer vida normal y ya estaba contagiando la enfermedad. Por eso, todas las medidas de prevención tienen que estar aplicadas desde el minuto 1 para después no tener que estar aislando tanta gente. El contacto estrecho se considera una persona que estuvo tanto tiempo, que generalmente es más de 15 minutos, ¿no?, con el caso, a una distancia menor de 2 metros y sin utilizar la medida de protección adecuada. Parece muy fijo, pero con cada caso vamos evaluando, porque cuando entrevistamos muchos dicen, bueno, no, yo estuve menos de 15 minutos, pero bueno, si es una oficina chiquita, cerrada, usaste las medidas, pero es un espacio cerrado y chiquito, es como que requiere una evaluación individual y no es tan simple. Si bien la medida de prevención es universal, todas las saben, y lo va a explicar mejor Carlitos, más que nada lo que quería explicar es que ¿están entendiendo? Una vez que detectamos esos contactos estrechos, ¿no?, lo recibe el sospechoso, entrevistamos a los contactos estrechos, debe realizar también un aislamiento preventivo. ¿Por qué? Porque si se llega a confirmar ese caso sospechoso, el contacto estrecho durante ese aislamiento, ¿no?, que va a ser preventivo hasta que estén los resultados del caso sospechoso, puede desarrollar síntomas también. Nosotros al contacto estrecho lo aislamos con todas las medidas que le damos de epidemiología hasta que estén los resultados. Si es negativo, el caso sospechoso, se levanta el aislamiento. Si es positivo, van a ser 14 días desde el último contacto con ese caso. ¿Por qué son 14 días? Porque es el periodo de incubación de la enfermedad, desde que yo estoy en contacto con el caso hasta que yo puedo desarrollar los síntomas. Y se pide que esté haciendo el aislamiento para no poner en riesgo, para disminuir la probabilidad de contagiar a otras personas. Son medidas meramente preventivas. Si usted ese contacto estrecho, no desarrolla síntomas durante todo el aislamiento, pero uno se asegura de que no estuvo en contacto con otras personas para ir conteniendo el foco, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, son tantos conceptos que no podemos arrancar. Al contacto estrecho lo vamos siguiendo. Si durante el transcurso de esos 14 días
si es en relación a un caso positivo desarrolla síntomas, pasa a ser un caso sospechoso. ¿Por qué? Porque tiene el antecedente epidemiológico de contacto estrecho con un caso y además tiene síntomas. Corresponde que consulte al médico a la guardia y si lo considera el médico lo va a sospechar, pero se supone que esa persona no ha tenido contacto con nadie más, se cortaría la cadena ahí. Por otro lado, la diferencia entre los 14 y los 10 días del positivo. Generalmente el positivo, que es un caso que ya tiene sospecha y diagnóstico confirmado mediante el hisopado, cuando es un enfermo leve, son 10 días de evaluación. Llegado al día 10º, ya no tiene síntomas, hizo el aislamiento en el domicilio, evalúa un médico, y a los 10 días puede tener el alta porque está recuperado. Se considera por protocolo que está recuperado y que no contagia más, ¿sí? La diferencia de los 14 días, que muchos confunden, porque algunos son 10 y otros son 14, porque los 10 días una persona que ya está enferma, ya tiene diagnóstico, son 10 días de recuperación. El contacto estrecho es una persona sana que en 14 días podría desarrollar una enfermedad. Si la desarrolla el día 5, van a ser 10 días de recuperación, pero si no la desarrolla son 14 días de aislamiento, ¿sí? Lo que es importante de conocer qué se considera un contacto estrecho es fundamental para tomar las medidas de prevención, porque si yo sé que un contacto estrecho es aquel que tiene que ver con la distancia que tuve con el caso, con las medidas de prevención que adopté en cuanto a la protección, y al tiempo de permanencia, yo ya teniendo de antemano eso, yo consideraría a todos mis compañeros como posibles candidatos. Voy a mantener siempre la distancia, voy a tratar de la higiene de manos ser muy prolijos en todo momento, usar siempre la protección, y en lugares chiquitos ser pocos, mantener ventilados los ambientes. Entonces yo he visto ahí de que mis contactos estrechos sean muchos, ¿sí? Ay, no sé si los mareé, perdón, si alguien no entendió algo. Creo que mezclé muchos temas. ¿Querés seguir vos, Carlito? Sí. Recuerden, Eugenia, me meto, recuerden a medida que los chicos van transitando por esos contenidos, si alguno tiene alguna duda, escribirla en el chat, Sí, o bueno, favor. tomar nota y levantar la mano, ¿sí? Sí, pues les mezclé todos los temas. Para mí lo tengo tan incorporado que entiendo que el resto ya lo tiene pero sobre todo en función de lo que van explicando los chicos y las dudas que tienen ustedes en el día a día laboral, ¿cierto? Sí. ¿Querés agregar algo a lo que dije? Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, ahora lo que vamos a avanzar, o la propuesta de comunicación, es orientada a generar buenas prácticas de convivencia laboral. Como decía en la introducción Pepe, esta situación excepcional sanitaria nos lleva a pensar y a cambiar nuestras formas de conducta de la manera habitual que la veníamos desarrollando. Y esos cambios y esas nuevas formas de convivencia determinan nuevos acuerdos de convivencia. Y esta situación pandémica nos lleva a que esos acuerdos de convivencia tengan un poco que ver a esto que explicaba Eugenia recién respecto a los determinantes de las vías de transmisión de esta enfermedad respiratoria. Seguramente todos ya estamos cansados de escuchar que es una enfermedad viral, infecciosa, que se transmite por vía respiratoria, fundamentalmente a través de las gotitas de saliva al hablar o al toser, de las secreciones nasales al estornudar, y que esos aerosoles que eliminan las personas portadoras del virus pueden llegar a desplazarse en el aire hasta 2 metros. Eso es lo que hasta el día de hoy el conocimiento nos marca las pautas para las medidas de prevención. Entonces, toda vez que es una enfermedad que se transmite a través de estas gotitas, que cada persona las elimina hasta una distancia de 2 metros, que esas gotitas pueden caer sobre superficies, pero que también
Si las personas están a menos de 2 metros de distancia, puede ser por contacto directo, al hablar, al toser o estornudar. Todas estas situaciones determinan las medidas de prevención. Y estas medidas de prevención vienen a formar una parte de ese acuerdo de convivencia laboral. ¿Y esto qué significa? Que durante el espacio de la jornada de trabajo todos tenemos que saber que la utilización de la protección respiratoria, ese tapabocas o cubreboca y nariz y mentón de fabricación, vamos a llamarle casera, ¿sí?, es lo adecuado para el ámbito comunitario o laboral que no sea relacionado a la atención de pacientes, ¿sí?, es decir, en el trato comunitario, en las relaciones laborales comunitarias. Esa protección respiratoria debe estar permanentemente colocada, porque en realidad no es tanto lo que nos protege de los demás, sino lo que nosotros protegemos a los demás de nuestras secreciones. Entonces acá viene el compromiso colectivo. Si cada uno de nosotros protegemos a nuestros más cercanos utilizando la protección respiratoria, ninguno de nosotros va a estar en riesgo. Por eso es importantísimo que existan esos acuerdos de convivencia laboral, que no exista ese, bueno, me lo saco un ratito, total, nos conocemos. Son momentos en que, no para alarmar, sino para facilitar el pensamiento, ¿sí?, el pensamiento de cada uno de nosotros respecto al riesgo, nos pensemos siempre como que todas las personas que nos rodean, e incluso nosotros, podemos estar enfermos, ¿sí? De esa manera no vamos a generarnos ninguna idea de seguridad, de porque, bueno, estoy con mi compañero de trabajo de todos los días, él no sale a ningún lado, yo tampoco, somos re prolijos. La verdad, decidimos no protegernos porque somos muy prolijos todos y nos conocemos y no tenemos ningún síntoma. Bueno, esas son las situaciones que nos ponen en riesgo, y lo que va generando esos brotes que se denominan horizontales, porque se producen, digamos, entre compañeros de una misma área de trabajo. Otro aspecto importante, más allá de la protección nasal, bucal, y que cubra hasta abajo del mentón, es el tema de la protección ocular. Recién cuando hablábamos de las vías de transmisión, la vía de transmisión directa, que es por gotas de persona a persona, esas gotas pueden ingresar o por la vía respiratoria, a través de los orificios nasales, o por la vía digestiva, a través de nuestra boca, o por la conjuntiva ocular, ¿sí?, es decir, a través de nuestros ojos. Por eso, toda vez que las características particulares de las funciones en el trabajo necesariamente determinen que una persona tenga que encontrarse a menos de 2 metros de distancia, y cada uno mentalmente se va a ir dando cuenta, seguramente en su área, qué personal necesariamente va a tener que tener a un compañero de trabajo colaborando a menos de 2 metros de distancia. En todas estas situaciones es útil e importante saber que además hay que agregar una protección ocular, ¿sí?, ya sea en forma de gafas o en forma de máscara, de manera de tener cubierta esa tercera vía de ingreso que es la mucosa ocular, ¿sí? Otro aspecto importante que un poco mencionó Eugenia en su exposición es el tema del lavado de manos, ¿sí? Cuando hablamos de las formas de transmisión, dijimos, o en forma directa, ¿sí?, por el contacto interpersonal, desde las gotas transmitidas por una persona a las mucosas de la otra persona, pero también es muy importante destacar la transmisión de forma indirecta, es decir, esas gotitas que quedan depositadas sobre distintas superficies del ámbito laboral, y que después la otra persona, al tocarlas con sus manos y sin un previo lavado, llevarlas a sus ojos, a su nariz o a su boca, genera la segunda vía
o mejor dicho, el segundo mecanismo de transmisión, que es por vía interfomites, ¿sí? Entonces, para prevenir esta segunda, este segundo mecanismo de transmisión, tenemos dos medidas fundamentales. La primera es el lavado de manos en forma periódica. Toda vez que consideremos que hemos expuesto nuestras manos a superficies contaminadas, lo conveniente y la buena práctica es lavarlas. Si tenemos a disposición un lavamanos con jabón, nos lavamos con agua y jabón, frotando bien las palmas de las manos, el dorso de cada mano, los espacios interdigitales, los espacios debajo de las uñas, hasta las muñecas. Después la enjuagamos con agua y nos secamos con una toalla de papel. Si no disponemos en la práctica o en la dinámica de nuestro trabajo de ese lavado de manos, se puede reemplazar por la utilización de fórmulas hidroalcohólicas, ¿sí? Ya sean alcohol en gel o soluciones de alcohol al 70%. ¿Sí? Otro aspecto de esa prevención de contagio indirecto, dije, era a través de superficies. Entonces, primero, una manera es lavarse las manos, pero la otra es tener también la buena práctica de ir desinfectando las superficies de uso común del ámbito laboral para ir minimizando la permanencia de secreciones contaminadas sobre las superficies. Estas superficies tienen que imaginarlas cada uno en sus ámbitos de trabajo, pero imaginen, en el ámbito de las oficinas, los escritorios, los teclados de la computadora, los monitores, los mouse, las impresoras, los teléfonos, los auriculares de teléfono, los teléfonos celulares, picaportes, manijas de ventanas, es decir, todas esas superficies donde necesariamente muchas personas van a estar depositando en algún momento de la jornada de trabajo su mano. Entonces es importantísimo poder acordar en los ambientes o en los espacios de trabajo una limpieza periódica de estas superficies, que en definitiva lo que van a hacer es que puedan disminuir el riesgo de transmisión a través de superficies contaminadas. Si a esto le sumamos lo que hablé recién del lavado de manos, creo que la gestión del riesgo es muy positiva en favor de su disminución. ¿Sí? ¿Qué pasa con la limpieza y la desinfección de los ambientes laborales? Es muy importante que todo inicio y durante la jornada y al finalizar los ambientes sean limpiados y desinfectados, ¿sí? Por las mismas causas que hablábamos de las superficies de uso común, ¿sí? Por las mismas causas es conveniente la limpieza de pisos y la posterior desinfección. Esa limpieza no debe ser realizada en seco. ¿Por qué motivo? Porque si no estaríamos levantando al ambiente de nuestro trabajo polvillo que podría ser potencial cargador de material viral, ¿sí? No está demostrado, pero tampoco está negada la posibilidad de transmisión por esa vía. Entonces, lo apropiado es realizar limpieza con agua y detergente, ¿sí? Y un trapo de piso mojado en esa solución para arrastrar y retirar toda materia orgánica o contaminación que pueda haber en superficies de pisos o, en el caso de los ambientes sanitarios, de pisos y también paredes de cerámicos o azulejos. ¿Sí? Finalizada esa limpieza con agua y detergente, se enjuaga con agua y posteriormente se realiza la misma maniobra con otro trapo de piso diferente o el anterior muy bien enjuagado, pero esta vez con una solución de agua con lavandina. ¿Sí? Una solución que es muy fácil de recordar cómo prepararla y que hay que preparar todos los días porque va perdiendo su poder desinfectante por exposición a la luz y por las horas de tiempo. Entonces, es muy importante que todos los días esas soluciones desinfectantes se preparen. No se pueden dejar preparadas para toda la semana o para todo el mes. Esa dilución
son 2 cucharadas soperas de lavandina de uso doméstico, la que en la etiqueta ustedes van a poder leer, dice 55 gramos de cloro por litro. Esas 2 cucharadas soperas se diluyen en 1 litro de agua, ¿sí? Y de esa manera tenemos una concentración de agua con lavandina apropiada para desinfección de pisos y de ambientes sanitarios. Cuando digo ambientes sanitarios, digo inodoros, bidet, lavamanos, canillas, pisos, tanto de espacios sanitarios como los ambientes laborales. Si cumplimos y acordamos realizar esa limpieza metódica y esa desinfección metódica de los ambientes de trabajo, también tenemos que ser conscientes que vamos a estar disminuyendo el riesgo de transmisión, porque vamos a estar trabajando en un ambiente mucho más saludable. Y a esto le podemos agregar lo que es la ventilación. Toda vez, y sobre todo cuando comparten varias personas un ambiente, es necesario por lo menos cada 2 horas hacer una ventilación de media hora para generar la renovación del aire que cada uno de nosotros respiramos, ¿sí? Porque por supuesto llega un momento en que esa atmósfera ambiental laboral termina, digamos, contaminándose por la exhalación constante de las personas que estamos dentro. Entonces, es muy buena práctica cada 2 horas realizar una limpieza, por lo menos de media hora, una ventilación del ambiente por media hora, de manera de garantizar un ambiente más seguro o más saludable. Bien, ahora me gustaría avanzar un poco hacia lo que es la conducta individual de cada uno de nosotros en el ámbito laboral y que podría extenderse también al ámbito de las relaciones sociales. Pero vamos a empezar primero por el ámbito laboral. Sería muy importante poder transmitir a cada una de las personas de sus dependencias que no minimicen síntomas. Que un dolor de garganta, por más pequeño que sea, merece tener una consulta médica. Lo mismo que un dolor de cabeza, de la presencia de vómitos, de diarrea, o una pérdida de olfato o de gusto reciente, mucho más aún una dificultad respiratoria, una persona que se agita con facilidad a la mínima actividad física o simplemente al hablar. Bueno, son todos signos y síntomas que tienen que llamar la atención y que no deben ser minimizados, precisamente para que esa persona haga la consulta pertinente y no concurra a trabajar ante la presencia de alguno de estos síntomas, ¿sí? De esa manera vamos a reducir muchísimo la exposición de los equipos de trabajo. Si cada uno de nosotros toma con responsabilidad cada uno de estos síntomas que podría estar atravesándonos, y el médico será, en definitiva, quien evalúe la posibilidad o no de generar un diagnóstico sospechoso, que es lo que habló al principio Eugenia. Ahora bien, hablamos, o mejor dicho, yo puse la palabra de acuerdos de convivencia. Un acuerdo de convivencia laboral que, por ser algo tan extraordinario como decía Pepe al principio, va a necesitar que ese acuerdo se extienda a nuestra vida social. No como una intromisión al ámbito privado de la persona, pero sí saber que necesitamos de ser solidarios entre los compañeros de trabajo, y todas estas precauciones que vamos a tomar y que nos comprometemos a cumplir entre todos en el ámbito laboral se extiendan también en lo que son los vínculos sociales. ¿Por qué motivo? Porque si yo me porto como un lord inglés en el trabajo, pero en horarios en que estoy fuera del trabajo realizo vínculos sociales y afectivos por toda la ciudad, y no lo reduzco solamente a mi ámbito de convivencia en el domicilio, si verdaderamente no cumplo lo que nos pide, que es el distanciamiento social obligatorio, nuestra fase que atraviesa el municipio, seguramente voy a poner en riesgo, si contraigo la enfermedad, a mis compañeros de trabajo. Entonces por ahí estaría bueno poder generar esos espacios de charla o de diálogo, mejor dicho, en los equipos de trabajo,
para que existan esos acuerdos de convivencia más allá del horario de trabajo, porque en definitiva nos va a generar o permitir gestionar mejor la disminución de los riesgos y nos va a dar un reaseguro más que importante. Y ni les cuento lo que podría significar si cada uno de nuestros vecinos de la ciudad hiciera lo propio en cada uno de sus hogares, porque disminuiría muchísimo la curva de contagios, el trabajo diario del equipo de epidemiología y el trabajo diario de la guardia del hospital municipal, que desde hace aproximadamente 2 semanas y media trabajan en forma ininterrumpida, realizando hisopados, bloqueando contactos estrechos, que en algunos casos llegan a números sorprendentes que ponen casi inoperable la estrategia de la cantidad de personas que hay que entrevistar. Y por supuesto cada una atraviesa la situación en forma particular y que requiere una escucha y que sobrevienen sus miedos, sus angustias, su espacio para aclarar dudas, y todo eso aún extiende más la jornada de trabajo de todas estas personas que yo les estaba describiendo recién. Creo que, digamos, como línea general para todas las direcciones, ya es, digamos, suficiente lo expuesto, y seguramente en cada área en particular, con sus singularidades laborales y de ambientes y de dinámicas, va a ir teniendo que adaptar estos conceptos generales. Así que bueno, yo creo que ya daría por concluida esta etapa de la exposición y podríamos pasar, Pepe, si vos lo considerás, a las consultas, dudas. Sí, la primera la voy a hacer yo. En realidad no te voy a dejar terminar ni tomarte un recreo, no. Hacer hincapié en aquellas dependencias que tienen acceso del público. Me parece que es importante también, si vos podés decir algo acerca de estas particularidades, digamos, de laburo, ¿no? Cómo nos manejamos con el público que entra, cómo organizarnos en ese sentido. Bien. Todas las dependencias que a través de, ya sean proveedores o digamos, ciudadanos que tienen que realizar trámites, todas las dependencias que reciben, vamos a ponerle una denominación que por ahí no va a resultar simpática, pero para que todos entendamos, un extranjero, ¿sí?, al ámbito laboral. Hasta ahora, nosotros veníamos pero muy cristalizados en la idea del control de la temperatura, ¿sí? De hecho, eso lo hablábamos en otra oportunidad con Pepe, viene cristalizado desde la etapa en que el país estaba haciendo una etapa de bloqueo, de contención y de mitigación de casos importados fuera del país, ¿sí? Y se tomaba esos registros de temperatura al ingreso de los aeropuertos, y después se extendió, por supuesto, a las diferentes provincias y las diferentes ciudades o municipios de cada provincia. Sin embargo, creo que por lo que hemos ya expuesto en el día de hoy, el control de la temperatura es solo uno de los aspectos, ¿sí? Y ni que hablar que nosotros no vamos a tener conocimiento si esa persona a la que le estamos registrando la temperatura tomó un antitérmico, y por lo tanto ya los efectos de ese medicamento generan que no tenga una temperatura elevada, ¿sí? Seguido a que hay personas que tienen presentación de la enfermedad sin fiebre, y la presencia es de otro tipo de síntomas, que lo hablamos hoy, ¿no? Dolor de garganta, la pérdida de olfato, de gusto. De manera que el control de las temperaturas yo no lo considero muy útil. Quizás la oportunidad sea de despertar en el que ingresa el sentimiento de que se está llevando un control, de que no da lo mismo que entre y salga sin control cada persona de un ambiente de trabajo.
pero lo que cobraría mayor importancia en este momento es la protección respiratoria de los trabajadores y del extranjero que ingresa. No debería ingresar nadie de afuera del ámbito de trabajo sin protección nasal y bucal colocada, bien colocada. Quienes tengan que atender al público en ventanilla, la posibilidad de tener filtros, es decir, pantallas, ya sean de nylon o de acrílico, que permitan que se frene cualquier posibilidad de contacto con gotas de saliva de las personas que ingresan. Y situaciones muy particulares, por ejemplo, en la semana me tocó charlar con las personas que están realizando la licencia de conducir. Entonces, hay una persona que se encarga de tomar la fotografía de la persona que va a tramitar la licencia. Y por supuesto, esa fotografía tiene que ser tomada sin cubrebocas, por lo menos por ahora. Entonces, la necesidad que esa persona que va a estar expuesta a un vecino sin protección respiratoria, de sumar la distancia física, la protección respiratoria personal, pero también las gafas, la protección ocular. De manera, de ahí, en ese tipo de situaciones, generar una protección mucho más integral, ¿sí? Porque podría ser una situación de mayor riesgo laboral, ¿sí? Cuento esto como ejemplo, como lo más reciente, pero insisto, cada uno en sus áreas podrá identificar aquellas situaciones que pueden por analogía compararse, ¿sí? Aquellas situaciones donde una persona necesariamente tenga que estar sin protección respiratoria y a menos de 2 metros de distancia, ¿sí? Bien, bueno, Carlitos, me parece bien, tengo varias preguntas acá. Recuerden los que se sumaron después que el acuerdo fue tener los micrófonos silenciados, a medida que tengan dudas, consultas, escribirlas en el chat. Si no, hay un botoncito para levantar la mano, o levanten la mano al frente de la cámara y si lo vamos viendo, vamos tomando nota. Tengo una pregunta acá, Carlitos. Termino de leer Perdón. En el momento de, bueno, que también lo hablamos, el tema de los espacios de recreo, de refrigerio y demás, en el caso de tomarse un café, comerse una galletita, tomarse el mate individual, si se deben sacar el barbijo, en ese momento la distancia sirve, se ventila, bueno, ¿qué hay acerca de esto, de los espacios de Mirá, descanso? miren, mejor dicho, lo que se propone es estar la mayor cantidad del tiempo en que uno está desarrollando la actividad laboral protegido, como dijimos desde el principio, ¿sí? Va a haber situaciones, por ejemplo, lo que plantea Ricky, sobre el uso prolongado, si puede ser perjudicial para la salud o si disminuye la eficacia. En realidad, cada vez que respiramos, estamos condensando gotas sobre el lado interno de nuestros tapabocas, y eso va generando la humidificación, sí, de la cara interna del tapabocas. Y cuando sentimos que está húmedo, deberíamos cambiarlo, ¿sí? Como práctica se dice cada 2 horas. Por eso también es una buena recomendación llevar, si la jornada es de 8 horas, llevar 3 cubrebocas para poder ir cambiándolos y que no vaya perdiendo su eficacia. Sí, yo quiero contestar algo a lo que dice Ricky, porque creo que también hay una colación de que hemos aislado personas en esta situación. Si bien estar a 2 metros en una oficina, podemos mantener la distancia, está ventilada, por ahí no se considera un contacto estrecho, en este contexto que estamos preventivamente hemos aislado personas que comparten horas, muchas horas en la misma oficina, con estas circunstancias que dice Ricky. Quizás la probabilidad de que ese contacto se haya contagiado es nula, pero preventivamente no está de más que esa persona esté aislada para evitar decir, bueno, porque, a ver, uno también tiene que pensar lo siguiente, no es que es todo uno tiene que recordar, quizás tocaste una superficie, fuiste al baño, compartiste el baño y no te higienizaste bien las manos, tocaste ese escritorio, agarraste su lapicera, son muchas cuestiones que uno tiene que estar muy consciente
diariamente. Entonces, si bien es la distancia, el tapabocas, que es lo que podemos controlar y estar alerta, hay situaciones del trabajo cotidiano que hacen que cuando entrevistemos, yo me decís, yo con Carlitos trabajo 8 horas. Carlitos va a ser mi contacto estrecho, seguramente. Si bien es una persona que no lo conozco sin el tapabocas puesto. Entonces, como uno ir siendo consciente de esas situaciones y decir, bueno, ¿me va a tocar caer como contacto estrecho? Sí, pero minimicé con todas estas medidas la probabilidad de contagio, ¿sí? Entonces es un trabajo cotidiano y de conciencia diaria, me parece. Sí, coincido, Eugenia. Bien. También aquellos lugares donde se haga una pausa para un almuerzo, o para una merienda, o para una cena, lo apropiado es poder ubicarse pocas personas, no enfrentadas entre sí y a más de 2 metros de distancia, ¿sí? Que cada cual tenga su vajilla, su propio vaso, sus propios cubiertos. Sí, como turnándonos también, Exacto. hacer No el comer espacio todos de juntos. descanso, bueno, voy yo, me tomo un café, bueno, voy yo después. Es adaptarnos, que es incómodo, es engorroso, es lindo compartir el momento de descanso con otro, pero también creo que son lo mismo. Yo le preguntaba a Pepe, si hay oficinas, llevando el rol de ustedes, ¿no? Que van a como, no fiscalizar, suena feo, pero ver para abajo su equipo, ¿en qué circunstancias pueden modificar para minimizar la cantidad de contactos estrechos, en caso de que haya otro caso sospechoso en cada dependencia? Bueno, ¿qué personas pueden hacer el trabajo desde su casa? ¿Podemos turnar, hacer turnos rotativos, que vengan una hora esto, otra hora lo otro? Vamos a ir desde su lugar con estas herramientas que les damos y que saben cómo modificar el trabajo diario, cuestión de que sea más sencillo después para nosotros aislarse de cada dependencia, ¿no? Porque si no es, cae de algún caso sospechoso, son muchas porque son muchas horas que estamos compartiendo, somos convivientes prácticamente en los del trabajo. Bien. Pepe, quería agregar algo. Los espacios de no compartir platos, que no se pique de un mismo plato galletitas, ni de un mismo paquete, galletitas, papas fritas, lo que sea, porque la mano va a la boca y de la boca vuelve al plato o al paquete. Entonces, eso también genera puntos de riesgo de transmisión. Lo mismo, ni hablar el mate. Ahí Jimena, Ricky también te preguntaban acerca de cuando hablaron de la limpieza, a ver si hay algo escrito para el personal de maestranza. Nosotros vamos a estar subiendo, seguramente lo vamos a enviar por donde fue la convocatoria a esta reunión, un documento, digamos un protocolo con los diferentes puntos que fueron comentando los chicos, respecto al distanciamiento, los espacios de trabajo, la limpieza y demás, para que lo tengan cada uno. A ver, la gran mayoría seguramente ya ha tenido, desde las placas, que fue el área de comunicación transmitiendo, hasta, digamos, las premisas básicas de distanciamiento, higiene respiratoria y uso de elementos de protección. No es mucho más que eso, pero sí hay por ahí un poco más de detalle en cómo realizarlos y cómo prepararse para eso. Eso lo vamos a estar compartiendo con todos en el día de hoy. Ahí te doy la palabra, Jimena, que te voy levantando la mano. Por acá Rodolfo preguntaba también acerca de, como hablaban recién de los tapabocas, el tema de los descartables, porque tenía entendido que debían reemplazarse cada 2 o 3 días. No, el barbijo descartable en realidad es para usarlo 2 horas y tirarlo. Disponerlo en los residuos. No es adecuado lavarlo, el barbijo descartable, porque te va desgastando su capacidad de filtración. Es totalmente distinto al tapaboca comunitario, que son telas gruesas, que encima por ahí, depende del diseño, le agregamos un papel intermedio, de manera que el barbijo descartable es para eso, para descartar. No hay que reutilizarlo. Bien. Cristian también lo que decía es que no solo, obviamente, el protocolo para el personal de maestranza, sino para tener pegado o exhibido en cada dependencia. Protocolos son documentos, por ahí que estamos ahora por enviarles, tiene 14 páginas. Quizá está bueno, sí,
como sugerencia que en las dependencias estén las placas. Si no, hablamos con los chicos de comunicación que están por acá, está Gre, está el Negro y demás, para que aquellos que no las tengan, las puedan tener, las descarguen, las impriman y las puedan poner a la vista. Es importante esta parte de la comunicación en cada lugar. Por eso también el objetivo uno de los objetivos de esta reunión es que ustedes puedan sacarse todas las dudas y recibir las herramientas o los mecanismos que hagan falta para poder transmitirle al resto de los compañeros todo. Pero yo, más que la exhibición de los protocolos, diría el protocolo como un documento para saber cada uno en cada parte qué es lo que le toca hacer, qué tiene que procurar que haya en cada dependencia, pero después me parece, y ahí ya si quieren tomar la posta los chicos de comunicación, el tema de las placas y demás son bien gráficas y es un material que está bueno para tener exhibido. En muchas dependencias yo lo he visto como material exhibido, me parece que está bueno para transmitirle esto a los compañeros de trabajo. Otra consulta, Rodolfo también nos pregunta acerca del amonio cuaternario, si tiene la misma eficacia en base a la desinfección de un área o un sector de trabajo. Mira, el amonio cuaternario es un desinfectante de alto nivel, o sea, tiene actividad virucida y bactericida. No solamente va a colaborar en la desinfección contra el coronavirus, sino con toda forma de microorganismos. La gran ventaja que tiene es que no deteriora las superficies, no es tóxico para la salud humana y nos da la posibilidad, por esas situaciones o por esas características, de poder utilizarlo en forma de nube, se lo pulveriza, ¿sí? De manera de poder realizar la desinfección de ambientes de mayor tamaño y de mayor profundidad, ¿sí? La lavandina tiene excelente nivel de desinfección. El problema de la lavandina quizás sea sobre aquellas superficies que se deterioran con el contacto permanente por la acción del hipoclorito, de sodio, ¿sí? Acciones de oxidación y de corrosión. Bien, Jimena, tenías la mano levantada, ¿querés abrir el micrófono? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero que valoro que nos estemos encontrando en esta modalidad. Y a mí me parece que más allá de las placas y la información escrita que podamos tener desde las diferentes áreas, es muy importante cómo vos, Carlitos, acabás de contarnos por qué es importante el uso del tapabocas. O sea, ¿no? Porque en una placa vemos que hay que usar tapabocas, pero no tenemos la información de por qué es importante el uso de tapaboca, por qué es importante el uso de gafas, por qué es importante el distanciamiento. En una placa tenemos algo estático, ¿no? Y me parece que esta información que vos hoy nos brindaste, que por suerte a la dirección de producción ha llegado hace mucho tiempo porque nos han capacitado Eugenia y vos, Carlitos, y Marcela en una oportunidad, me parece que poder transmitir con esta claridad que vos acabas de hablar, un pequeño video o el resumen de esta reunión cortado, digo, que llegue a cada uno de los trabajadores municipales con esta explicación, me parece mucho más rico que una placa pegada en una cartelera, que una placa difundida por WhatsApp, ¿no? Y que yo sé que ustedes no tienen ni el tiempo, ni el físico, ni la mente para estar en cada uno de los espacios de trabajo que nosotros propiciamos, pero sí me parece que esta explicación tiene que llegar a todos los trabajadores municipales, de la misma manera que acabas de contarnos. Eso quería agregar. Sí, justamente, perdón que me meto, Carlitos, justamente este tipo de juntadas tiene que ver con eso. Ustedes también como responsables de cada uno de los lugares de trabajo, poder ser transmisores de esto. Tomamos nota y hacemos un cambio de frente y le pasamos esta sugerencia también al área de comunicación para ver de qué manera podemos armar esto que propone Jimena, pero me parece que está bueno tenerlo en cuenta, y de todas maneras también cada uno hacer el esfuerzo para poder ser transmisores de esto, en la forma, porque cada uno también tiene sus canales de comunicación, ¿no? Digamos, algunos tienen
un tipo de diálogo con sus compañeros de trabajo, otros quizás no lo ven mucho durante el día, entonces también usar los canales propios y poder transmitir a su modo estos conceptos. Pero sí, yo lo veo a Carlitos y a Eugenia haciendo videos para la audiencia, por supuesto. Quizás la información ya está, Pepe. Hay Digo, una acá franja se ha horaria de grabado. las 2 a las 3 de la mañana disponible. No, todavía. perdón, Carlitos, no es por sumar trabajo ni nada por el estilo. Lo que digo, acá estamos grabando esta conversación. Sí, sí, Quizás es cortar ese pedacito donde vos claramente explicaste la importancia, ¿no? Eso es lo que a mí me parece que debemos transmitir. Porque si no es la obligación del uso del tapaboca y si no me explican por qué, la realidad es que queda en mi voluntad nada más, ¿no? Me parece importante como multiplicar ese discurso y que llegue a todos los trabajadores municipales, ¿no? Aparte, lo hablaste con un lenguaje muy claro, nada técnico, entonces nos hace como familiarizarnos con esos conceptos. Desde ese lado lo planteaba nada más. Bien, buenísimo. Muchas gracias, Cristina. Ariel Altamirano nos dice que en el caso de licencias de conducir, de educación vial, perdón, reciben aspirantes que tramitan licencia de conducir, es muy largo, Ariel, pero lo voy a leer, los cuales tienen que realizar exámenes escritos y tenemos la manipulación de lapiceras, luego que utilicen las mismas rociadas con alcohol, al día siguiente las usan, eso está bien, es decir, el tiempo que transcurre para volver a usar las mismas. Creo que esto, Carlitos, podrían decir algo acerca de los elementos, los útiles que se comparten, ¿no? También en el cuerpo. Sí. Más que rociar, lo importante es repasarlo con un paño limpio que tenga la solución desinfectante, porque al rociar generamos aerosol, ¿sí? Entonces, humedecer un paño limpio o una toalla de papel en alcohol 70 y repasar las lapiceras, o en el caso de lo que hablábamos hoy, del mouse, el teléfono celular, el teclado del teléfono fijo, el auricular del teléfono fijo, los monitores, las superficies que, como dije hoy, donde muchas manos pasan, las de uso común, precisamente. De esa manera vamos a poder gestionar la disminución del riesgo de transmisión. Bien. Vamos ahí, Marita nos hace una pregunta que era un tema que iba a tratar de sacar si no aparecía, que nos está pasando, y también lo venimos hablando y trabajando con epidemiología estos días, con el área de salud, que tiene que ver con cómo procedemos cada uno en el lugar de trabajo cuando nos toca la hora de tener un compañero de trabajo que está aislado. Y los aislados, bueno, ahora le voy a pasar la palabra a Eugenia o a Carlitos, tenemos muchos compañeros que están siendo aislados porque son sospechosos, porque son contacto estrecho de un sospechoso, o porque están infectados y son un caso positivo. Y en fin, para que ustedes sepan también los mecanismos, ahora estamos trabajando en un esquema así de certificación de altas y según los casos, para que ustedes tengan la tranquilidad de si esta persona puede volver a trabajar o no, eliminar un poco esos miedos de lo dejo entrar o no, o si está bien que no esté viniendo a trabajar. Eugenia. Sí. Bueno, primero que todo la información, el primer canal de información es la persona, obviamente que estamos hablando de persona, más allá de que sea un lugar, que trabaja en un lugar público o privado, toda esa información la va a tener el trabajador, ¿no? Uno le dice hasta tal fecha y lo vamos siguiendo. Hay que buscar un canal, sí, que lo hablamos con Pepe, nosotros estamos ahora tratando de hacer certificados, lo que pasa que es lo que explicaba hoy. Primero tenemos el caso sospechoso, que va a tener una fecha límite hasta su resultado, que puede ser que sea negativo, puede volver a trabajar tranquilamente, y si es positivo va a tener el alta médica, que el alta lo va a dar un médico, con un certificado médico. Respecto a sus contactos estrechos, que son personas sanas, como dice hoy, van a hacer el aislamiento mismo hasta el resultado negativo de su caso, que podemos hacer un certificado, con Pepe lo estábamos armando para darle a cada uno, o los 14 días si no presenta síntomas. Entonces, esa persona tiene 3 opciones. El contacto estrecho puede volver ante el negativo del caso, puede volver tranquilamente, porque no estuvo expuesto a ningún riesgo.
puede volver a los 14 días ante el positivo del caso, que si no desarrolla síntomas, tampoco es ningún riesgo, porque ya cumplió su cuarentena y no desarrolla síntomas, o puede volver, si llega a desarrollar síntomas, con el alta médica porque se lo sospecha. La idea es poder, primero, todo esto, siempre número uno, prioridad es que lo sepa la persona y arreglar con él, ¿no? Darle la información. Respecto a cada dependencia, cómo informarlo, podemos hacer mediante certificados, Pepe, ¿no? Que indique si es contacto estrecho, tal fecha, si es por caso, alta médica, si es, si fue negativo, vuelve cuando le dan negativo. Esas son las 3 opciones. Siempre que vuelva a trabajar es porque el riesgo no está, no va a volver alguien a trabajar que tiene riesgo de contagiar a otro, obviamente. Esto, por ahí con el certificado lo vamos a dejar más tranquilo. Respecto a informar la cantidad de aislados, podemos buscar el mecanismo. Muchos tienen el teléfono de epidemiología, lo que pasa es que es mucho más desordenado, pero podemos buscar un canal más formal diciendo, bueno, a partir de esta fecha todas estas personas de tu dependencia no van a estar yendo a trabajar. La decisión la tomamos nosotros respecto a cuando hacemos las entrevistas, si corresponde o no. Por eso también esperen a que epidemiología entreviste al caso para decidir si corresponde o no aislarlo, ¿sí? ¿Es eso la pregunta? A ver, Analía, abrí tu micrófono. Nada, ¿cómo es el acompañamiento que se le hace al empleado municipal frente a un aislamiento? O sea, si desde recursos humanos hay, porque en realidad lo que nos pasa es que aquel que está con el aislamiento se referencia al director o a la persona más cercana, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros también somos responsables de hacer este acompañamiento. Pero sé que en los recursos humanos hay algo que se lleva adelante. ¿Nos pueden explicar cómo? Sí. No, respecto al positivo, al caso, siempre va a seguir un seguimiento médico, obviamente, porque es una persona que tiene síntomas, entonces puede agravarse o no, puede tener un acompañamiento también psicológico, que está buenísimo, pero el caso lo sigue el médico. Respecto a los contactos estrechos municipales, hay un dispositivo que Pepe lo puede explicar, o las chicas que están por ahí las veo, tienen un seguimiento día por medio, ¿o no? Sí, o diario, te diría, depende del volumen de gente que haya en cada caso. Ya que me metí. No, lo que armamos fue, digamos, el dispositivo de seguimiento, si se quiere, digamos, lo realiza las chicas del equipo técnico de acá de Capital Humano, Ana, Jessy y Lore. El principal objetivo, digamos, tiene varios objetivos. Uno que es, en principio, la contención psicológica, digamos, el llamado de, sabemos que estás aislado, esa información a nosotros nos deriva de el área de epidemiología, donde nosotros vamos siguiendo todo el tiempo quiénes son los empleados municipales que están en situación de aislado. Ese aislado puede ser, como decíamos recién, es un caso positivo, obviamente que está aislado hasta su alta. Es un contacto estrecho de un positivo, va a estar aislado por 14 días. Si levanta síntomas, va a ser hisopado y es probable o no que sea positivo, y ahí ya entra en la dinámica del caso positivo. Aquellos aislados porque son contacto estrecho de un sospechoso que ante el eventual resultado negativo vuelven a la vida normal, o ante el resultado positivo tienen que estar 14 días. Bueno, esas son las diferentes situaciones. En este caso el equipo lo que hace es un seguimiento donde en una primera instancia es la llamada, la contención, la escucha de cómo está esa persona y cuáles son sus necesidades, tanto alimentarias, que en ese caso se deriva a desarrollo social para que se pueda asistir a través de desarrollo, donde también ahí Silvina con la gente de Defensa Civil todos los días se está entregando mercaderías a la comunidad o a empleados municipales. También derivan de esa escucha, digamos, de esa contención, situaciones de vivienda. Por ahí los aislados no tienen un lugar acorde a poder desarrollar su aislamiento, entonces algunas personas son derivadas al Howard Johnson, o eventualmente ayudar a solucionar ese tema de vivienda, de lugar físico de aislamiento. Y en algunos casos, digamos, también esa misma escucha que hace el equipo técnico, puede surgir que la persona tenga síntomas, levante síntomas, y ahí inmediatamente deriva para el área de salud para que haga un seguimiento un profesional de la salud. Entonces, desde Capital Humano articulamos esas cuestiones. Nos llega la información, nos ponemos en contacto, y de ahí puede derivar para la asistencia alimentaria, de vivienda o de salud. ¿Sí, Eugenio? Sí. Sí, también entendiendo que el flujo ahora de contactos estrechos y casos es mucho más. Entonces también
creo que desde cada lugar, los referentes de cada área es bajar tranquilidad, porque ya hay mucha ansiedad, y bueno, cuesta llegar a todos, son muchísimos. Nosotros tenemos el primer encuentro, para ver si tenemos que priorizar el nuevo encuentro con el próximo sospechoso, entonces se van como sumando gente. Está bueno también que cada uno, con la información que tiene y que le damos, asuma ese rol de tranquilizador y dar medidas preventivas, como somos como una gran familia. Entonces está bueno como de todos los lugares también generar esa contención. Incluso cuando, eso me decía Pepe, cuando vuelven a trabajar, no es el que fue contacto estrecho una persona que hay que mirarlo como, no, porque desde epidemiología se tomó la medida y si vuelve, porque puede volver y porque no es un riesgo, ya está. Es un riesgo, el riesgo está en todos lados, la exposición está en todas las personas que nos cruzamos, entonces las medidas preventivas no tienen que estar dirigidas a esa persona, tienen que ser en general. Bien. Leandro me está pidiendo la palabra. Leandro, prendete el micrófono. Hola, ¿qué tal? Disculpe, estoy sin cámara. Sí, nada, quería contar un poco la experiencia nuestra. Somos en turismo, tuvimos que aislar casi todo el equipo, muchos por contacto estrecho de sospechosos, y bueno, algún otro, los ejemplos que daba Eugenia, como dar mucho tiempo en reuniones en lugares chiquitos, de manera de aislamiento. Está bueno que cada cual de los directores vaya tomando ese rol, un poco lo que decía Eugenia. Somos una gran familia, como de administrar y gobernar su espacio de trabajo. Estar controlando un poco las medidas de prevención, como organizar esto que decían los equipos de laburo, como para no mezclarse. Entender como si fuera una gran ciudad el ámbito de trabajo. Como tenemos controles en los accesos, cada cual que tenga que hacer el control dentro de su ámbito de trabajo. Y no esperar que venga nadie de epidemiología, laburos que se pueden agilizar, similares a los protocolos que tiene gastronomía, saber quién entra y quién no entra, eso lo hagamos con Julia Espina, de ir viendo con quién tiene contactos permanentemente, hacer una diaria, un barrido, hoy me reuní con este, me reuní con el otro, hacer también ir algún tipo de protocolo más exhaustivo amoldado a nuestro lugar de trabajo. Los protocolos son como referencia, después hay que interpretarlos y adaptarlos a nuestro ámbito de trabajo. Entonces estaría bueno ir viendo ese tipo de medidas, que es tener el control, cosa de facilitarle también el laburo de los chicos de epidemiología y no tengan que estar llamando uno por uno a ver quién es el número de teléfono. Nuestra experiencia habla de que nosotros, bueno, yo estoy permanentemente en contacto con Neuge y con Carlitos, y nosotros les pasamos quiénes deberían aislarse, pero no esperamos que llamen del área de epidemiología. El área de epidemiología es como el que te rectifica y ya con estos parámetros que nos están dando, nos dan ciertas pautas de qué manera aislarnos preventivamente. Nosotros ya teníamos el listado de los chicos, se los pasamos a ellos y no esperamos que epidemiología los llame, sino previamente entre nosotros dijimos, bueno, cerramos la oficina, no vengamos por la duda porque fulano de tal tiene síntomas, se lo va a hisopar y podemos tomar medidas y recaudos nosotros, cosa de cuando le llegue la información a epidemiología ya tenga el trabajo bastante facilitado. O como el árbol de los contactos estrechos con número de teléfono, dirección, eso es un trabajo que facilita mucho el laburo de los chicos y es algo que lo podemos incorporar en la diaria de cada uno de nosotros. Sí, me parece muy buena propuesta, Leandro. Bien, siempre para mí lo que es importante en esto que acaba de decir Leandro, que está bueno, digamos, ser proactivos, tanto para un lado como para el otro, es nunca dejar de estar en contacto más allá de la decisión que se tome, siempre referenciarlo o a salud o a capital humano, propongo también. ¿Por qué? Porque estas decisiones, obviamente, en la inmediatez, de decir, quédate en tu casa, o no vengas, o andate, o retirate porque tenés, o bien al momento del alta, que son las dudas que se están generando ahora, tomar la decisión, pero automáticamente comunicarla o tratar de consultarla, a ver si la decisión está bien tomada o no. Digamos, no dilatar a tomar la decisión, hacer las consultas, pero sí inmediatamente tomar la decisión, informar, para que estemos todos también, porque nos pasa muchas veces que en el día a día, y sobre todo también, y lo ato a un comentario que hace Cristian ahí, de si al grupo del área de él fueron llamados o no, fueron asistidos. Es todo tan vertiginoso y tan rápido que
probablemente recibimos la información hoy a la mañana, nos empezamos a poner en contacto, el resultado viene negativo, la gente ya está informada que tiene que volver a trabajar. Entonces, esas cosas pasan muy rápidamente. En un día cambian las situaciones de la mañana para la tarde. Entonces, a veces las decisiones se toman en un contexto apurado, pero tratemos de estar en contacto siempre, digamos. Ustedes como directores, o con el área de capital humano, o directamente con el área de salud, para rectificar estas decisiones o para ver si hay que modificarlas. ¿Sí, Eugenia? Sí, yo quería aclarar algo respecto a lo que dijo Negri, a lo que estás diciendo vos, a esta consulta de la gestión. Antes nos llegaban las fichas y eran 3 por día. Ahora están llegando 30 sospechosos. Entonces, hasta que epidemiología logra ponerse en contacto, porque es el sospechoso más los contactos estrechos. Lleva tiempo, ahora estamos haciendo un día atrasado. Entonces, lo que dice el negro está bueno, está de antemano decir, bueno, estos fueron mis contactos estrechos, les voy avisando, les voy diciendo quédense en su casa hasta que epidemiología logre ponerse en contacto. Es un flujo mucho más, y hay casos prioritarios que no tienen otros contactos, que vos tenés que... Entonces está bueno por este trabajo previo, y también la asistencia llega, pero entiendan que ya el flujo de casos es mucho más amplio, son muchísimos. Hemos tenido, en agosto, estaba cargado en el sistema 50 casos, 50 muestras en 2 días de agosto. Entonces es muchísimo. Se necesita como la colaboración de todos para llegar a controlar la situación, que estaba complicada, creo que no para asustarlos, pero sí para tomar un poco de responsabilidad cada uno, ¿no? Bien. Leandro, de vuelta. Sí, y no solamente también está bueno para ayudar al área de epidemiología, sino de la contención. La verdad, la veíamos de costado de los comentarios, pero bueno, nos tocó con 2 casos puntuales, y bueno, son situaciones complejas, que no todo el mundo reacciona de la misma manera. Me parece que nuestro rol también ahí como funcionarios, los directores para abajo, podemos también actuar en términos de contención, llevar tranquilidad, que se va a comunicar el área de epidemiología, que estén atentos a recursos humanos que también lo van a estar llamando. Todas esas cuestiones de cómo va a ser la película a partir de que se entera, me parece que está bueno, ayuda y contiene, porque en cuanto se enteran que un compañero puede llegar a ser sospechado o está contagiado, las reacciones pueden salir para cualquier lado, y lo hemos vivido, y está bueno también tomar otro rol como líderes de grupo, en ese sentido, de tratar de anticiparnos a eso, de permanentemente también estar en contacto más de recursos humanos, de estar, si necesitan ayuda además, en términos de contención humana, me parece. Porque después las reacciones pasan, cada cual que se tiene que aislar, cambia todo adentro de la familia también, y son situaciones que, bueno, no estamos acostumbrados a vivir, y está bueno que nosotros como líderes estemos atentos a detalles. Bien. ¿Hay alguna consulta más? ¿Alguien levantó la mano y no vi? Pepe, yo quería preguntar algo, sí. Jimé. Diga. Algo que también pienso yo que genera malestar emocional, es esto de no saber si tenemos circulación comunitaria o no. Me parece que esa es una pregunta que está siendo como muy... recurrente. Eso, no me saqué la palabra. Y está bueno que nosotros como directores tengamos cierta información respecto a la situación epidemiológica, ¿no? Más allá de esto de poder saber qué es un contacto estrecho, de qué es un caso sospechoso, de cuáles son las medidas, me parece que el resumen que se manda todos los días, saber, por ejemplo, qué quiere decir que se está investigando la procedencia, esas cuestiones que clarifican cuando nosotros podemos hablar con las personas que estamos habitualmente. Y esto no solamente con los trabajadores municipales, sino con el resto de la comunidad, ¿no? Adelante, Salud. No, en realidad, a ver, lo de transmisión comunitaria requiere un análisis y un tiempo, ¿no? Nosotros tenemos esos casos que están en investigación, quiere decir que no tienen un nexo epidemiológico claro, es decir, que no es que viajaron a un lugar de transmisión comunitaria, vamos a hacer La Plata acá, o no fueron contactos estrechos
De ningún caso, conocido. ¿Qué pasa? Con esto que les contaba de la cantidad de flujo de casos, la investigación epidemiológica con cada persona ya no es tan exhaustiva porque es una cuestión de tiempo, ¿no? Uno prioriza ahora aislar sus contactos que andar recabando de dónde se pudo haber contagiado. Tenemos una gran cantidad de casos positivos, la mayoría son contactos, ¿sí? O sea, es decir, que tienen un nexo epidemiológico. Hemos tenido brotes en distintas instituciones cerradas, familiares, vínculos de amigos. Eso quiere decir que puede estar contenida un poco la situación en esos brotes. Circulación comunitaria es cuando yo voy al supermercado y no tengo ni idea de dónde me contagié. Esos que están en investigación son personas que nos refieren, yo no estuve con nadie, lo que pasa también... No salí de mi casa. No salí de mi casa. Hoy en día mi nexo puede ser una persona que no consultó al sistema de salud, que tuvo síntomas leves, no se autopercibió como un caso, no consultó, entonces no es un nexo claro, ¿sí? No hemos tenido la mayoría de casos, hay casos así, pero siempre tienen, de algún lado se contagiaron, eso es lo que vamos. Dudo que sea en el supermercado, dudo que sea en el banco, el tema es que el nexo no está clarificado. Saber si hay circulación comunitaria o no, ¿en qué nos va a modificar? En un montón de cuestiones operativas, legales, no sé cómo es, el manejo de negocios y todo eso, pero respecto a uno, ¿en qué me va a modificar a mí? En nada. Yo tengo que ir al supermercado y tener la misma medida de prevención. Yo entiendo la necesidad de saberlo de transmisión comunitaria, pero no tendría que modificarnos en nada como conducta individual. Y tampoco es un análisis tan sencillo. Nosotros en el sistema, en el CISA, cargamos un antecedente que clasifican de acuerdo a la cantidad de casos que tenemos como contactos y los que no, y hasta el momento nos siguen dejando sin circulación comunitaria. O sea, tenemos muchos casos con contacto claro, evidente. Entonces, me parece que para nosotros también sería bueno definir porque nos va a cambiar en un montón de cuestiones operativas, pero la conducta individual de cada uno no tiene que modificar en nada. Y si yo viajo a La Plata, yo me tengo que cuidar el doble, porque La Plata sí tiene un montón de casos, y la probabilidad de contagio es mucho mayor. Yo entiendo tener la información, pero ¿en qué me modifica a mí, personalmente, como conducta individual? No sé vos, Juanito, qué opinás. Sí, y sobre todo también, digamos, al no tener una declaración desde el Ministerio de Salud, declarar una circulación comunitaria nos aparejaría perder la posibilidad de aislar preventivamente durante 14 días a las personas que van a la región del AMBA, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a La Plata, Ensenada, Berizo, Cañuelas, Dolores, Sí. San Vicente. Y también... Y nos expondría a una mayor proporción de múltiples focos de contagio, no generar esos aislamientos preventivos. Y por otro lado, otra cuestión que modifica es cuando el médicos están sospechando a las personas sin nexo, lo cual es muy positivo, tenemos una sensibilidad de sospecha alta, o sea, se sospecha muchísimo, muchísimo, y está bueno, y no es que estas sospechan solo al que viajó o al que estuvo con lo positivo. Sospechan gente que no tiene nexo y que al entrevistarlos nosotros, que tenemos más tiempo que la persona médico que está a la guardia, obviamente, se encuentra el nexo. Entonces, la tranquilidad viene por ese lado, en la guardia sí se está implementando como si hubiera circulación comunitaria. Eso es positivo, porque no se escapan casos que no refieren el nexo, porque yo también me tendría que estar 2 semanas para atrás y estuve con alguien. Es complicado. Sí, bajar de tomar conciencia que la exposición es mucho mayor, que no está tan puntual, que no son 6 casos, sino que son muchísimos, y que yo cuando voy o me encuentro con alguien tengo que reforzar esa medida, aunque sea mi vecino que veo todos los días, porque no sé si mi vecino estuvo con alguien y no lo sabe. Entonces, me parece que viene por ahí el tema de la circulación comunitaria. Bien. Nos quedan 10-15 minutos, ¿sí? En 10-15 minutos vamos a esta reunión. Ricky ahí hace un comentario y una consulta acerca de la asistencia y la comunicación de los casos a aquellos empleados municipales que están aislados, que también a su vez por estar aislados pierden algún trabajo extra y demás, y el tema de la asistencia. Yo recién lo expliqué, lo vuelvo a explicar. Nosotros desde el equipo técnico de Capital Humano hacemos el seguimiento y a partir de la demanda conectamos con desarrollo social para la asistencia alimentaria, que la entrega
se entrega a través de Defensa Civil, ahí Silvina le voy a dar la palabra. Lo que sí les pido es, porque dice lo gestionamos los directores y eso, como decíamos, tomemos decisiones proactivas, si hay que resolver el tema, resolvámoslo, pero para ser ordenados en este punto, deberíamos tratar de canalizarlo a través de capital humano, y en última instancia el equipo siempre me deriva a mí la necesidad de asistencia alimentaria. Hablamos de los casos puntuales aislados, no de la asistencia alimentaria, digamos, por otros motivos. Y yo directamente le paso eso a políticas comunitarias para hacer la asistencia. Hasta los últimos días, de 8 o 10 casos que veníamos siguiendo, 1 o 2 requerían la asistencia alimentaria, y ahí van alimentos secos, alimentos frescos o productos de higiene personal y de limpieza. En algunos casos la asistencia es completa, en algunos casos solo alimentos, en algunos casos solo higiene o limpieza. Eso lo gestionan las chicas en el contacto, y le pasamos eso directamente a desarrollo social. Para una cuestión de orden y no tener muchas fuentes de entrada de la información, nos ha pasado con muchos casos que obviamente las personas en esa situación de angustia contactan con todos los teléfonos que tienen a mano. Tratamos de ordenarlo. Una vez que a mí me llega la información, se la paso a Fernanda Sallenave, y Fernanda le indica al equipo de políticas comunitarias y articula con Defensa Civil la entrega. Silvina, ¿querías decir algo? Ana también. Prendan los micrófonos. Silvina. Espera, Silvina, que estás, te voy a... Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Ahí está, sí. Ahí está, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, referido a lo último que estabas hablando, Pepe, quería hacerle una consulta a Carlitos, dado que es de público conocimiento que mi equipo es el que entrega este alimento, y bueno, ellos en un momento dicen, nos mandan a la boca del lobo. Por supuesto que lo hemos hablado un montón de veces, ellos tienen que hacer el distanciamiento ante la entrega de alimentos, ir con su protección, con su tapabocas, sus gafas, sus guantes descartables, utilizar después el rociador del alcohol al 70-30, pero también me consultan si era necesario tener otro equipo de protección para realizar estas entregas. Mira, Silvina, el equipo de protección que vos me describís es el adecuado. Una medida más que podría tomarse como práctica, y creo que ya la llevan a cabo, porque he tenido oportunidad de, por ahí, de enviar termómetros o medicación a través del equipo de Defensa Civil. Ellos, cuando es posible, hacen un contacto telefónico, que se están aproximando a la vivienda, y ni siquiera tienen contacto interpersonal, sino que la dejan en la puerta o en el retiro de frente de la vivienda, y bajo esa comunicación telefónica se ponen de acuerdo, se dan aviso y después se retiran. Creo que toda vez que eso sea practicable es un recurso más para minimizar la transmisión, pero además está decir que los equipos de protección que ellas utilizan, tal cual vos me lo describís, son los apropiados para ese tipo de relación interpersonal, ¿sí? No estamos hablando que es una examinación clínica o un contacto estrecho persona a persona, donde hay que tocar, donde hay que palpar, ¿sí? Entonces, ese equipo de protección es el adecuado, y se puede reforzar, si se quiere, desde el punto de vista emocional o psicológico, con un contacto no interpersonal, sino a distancia, pautando la entrega en la puerta o en la tranquera de acceso. Hay múltiples ejemplos de eso. Bien. Ana, vos tenías la mano levantada, ¿querías aportar algo? No. Bien. Silvina quiere hablar, Pepe. Silvina, prende el micrófono, Silvina, dale. Bien. Quería darle la respuesta a Carlitos, que justamente, como hablaban anteriormente, la contención es a través de vía telefónica, que la realizo yo personalmente. Y esta pregunta la hice para volver a darle tranquilidad al equipo de Defensa Civil,
dado que antes de realizar la entrega siempre me pongo en comunicación con la familia, en la cual hemos quedado conectados todo el tiempo. Por eso es que cuando se habla de empatía, solidaridad, contención en estos momentos, el día a día, a pesar del cansancio y los temores, me voy muy feliz de hacer contención y ya estar como amigos y tenerlos como familia a esta gente que está pasando por los aislamientos. Y sí, yo misma les doy el previo aviso, que va a llegar la camioneta, que ellos observen que cuando dejan las cosas en la vereda o sobre la puerta, recién ahí la gente salga a retirarlo, una vez que los chicos se van del lugar. Pero la pregunta la hice para volver a dar la tranquilidad a mi equipo. Muchas gracias, Silvina. Gracias, Silvina. Soy testigo del trabajo diario que hacen y te felicito. Muchísimas gracias. Acá Gregoria... Gracias a ustedes. Gracias, Silvina. Gregoria dejó en el chat respecto de la búsqueda de información y demás, un link que nos lleva al digital. No sé si todos conocen, pero es un diario digital donde está toda la información oficial y es desde donde se vinculan en las redes sociales las noticias que va generando el área de prensa y comunicación. Ahí está el link para encontrar la información oficial todos los días, de la misma manera, bueno, que en las redes sociales institucionales. Digo, para también, por ahí un poco como decía el negro, no esperar a que prensa o comunicación nos haga llegar la información, sino también ir a buscarla y poder compartirla desde ahí. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna duda puntual? Vamos a ir terminando esta reunión. Obviamente que quedan temas, queda la diaria, queda la cosa que nos surge. Como cosa puntual también para el aspecto administrativo, netamente administrativo, vamos a estar, como les decía, compartiendo este documento en el día de hoy y cerrando ahora en un rato con el área de salud, el tema de la certificación para quiénes pueden volver al trabajo, quiénes no, para que ustedes tengan también tranquilidad en sus lugares de trabajo, si estas personas ya pueden volver o no. Y si también de alguna manera está bien que no estén yendo a trabajar. Hoy saben que tenemos personas con licencias excepcionales, que son las de las personas con grupos de riesgo, y aquellas que tienen cuidado de hijo escolarizado. Esas situaciones, hasta tanto se termine, o no sé cómo se dice, finalice la pandemia, o vuelvan las clases, no van a desaparecer. Entonces tenemos muchos compañeros que están de licencia, alrededor de 200 personas están de licencia excepcional hoy. También con esas personas se puede organizar teletrabajo, como decía por ahí Eugenia, Carlitos, sugerían que aquellas personas que están en sus casas también pueden colaborar, es una parte del trabajo que se puede organizar, y también no solamente las personas que están de licencia, sino aquellas que, o por condiciones de trabajo, por naturaleza del trabajo, por espacios de trabajo, también está bueno que no concurran para no generar aglomeramiento de gente en las oficinas municipales. Así que pensemos en eso, charlémoslo, consultémonos si estas situaciones están bien abordadas o bien resueltas en sus lugares de trabajo. No hay nada de malo en no... ninguno de nosotros conoce hoy la totalidad de la normativa, ni la totalidad de las realidades. Esto es dinámico, cambia todos los días. No tenemos que ponernos colorados por hacer las consultas que tengamos que hacer, y si no, ahí hablando de ponernos colorados y hacer consultas, mi amigo Claverol levanta la mano, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bien, ¿cómo les va? Buen día a todos. Quiero consultar personas que estén con una licencia por haber dado positivo el COVID, van a tener una alta médica y el alta de la RT para poder reintegrarse a trabajar. Aquellas personas que sean empleados municipales y que no estén asistiendo a trabajar porque son contactos estrechos y estén esas 2 semanas sin asistir a trabajar, ¿les tenemos que requerir alguna certificación para volver a reincorporarlos, o con haber pasado los 14 días y que epidemiología nos notifique que se han cumplido el aislamiento es suficiente? Bueno, eso es lo que estamos trabajando hoy en los certificados. Tenemos 5 o 6 certificados, depende del caso, ¿no? Porque es el aislado por contacto estrecho de un sospechoso, el contacto estrecho de un positivo, van a estar los certificados para que
epidemiología o salud le emita al empleado municipal y que este empleado municipal se presente a trabajar o les entregue a cada uno de ustedes en sus oficinas ese certificado. Perfecto, ¿Sí? gracias. Porque hay situaciones, por ejemplo, esta mañana hablaba con Marcela, que una persona, según los criterios del Ministerio de Salud, están de alta respecto de COVID, pero que pueden seguir con algún síntoma, digo bien, no me quiero meter en temas específicos de salud, pero pueden seguir con algún síntoma y aún requerir algunos días más para volver a trabajar. ¿Cristian? Sí, Pepe, ¿me escuchás? Sí. ¿Sí? Bien. Pepe, en el caso, por ejemplo, de un recuperado, ¿no? Nosotros en mi dirección tenemos una persona que tuvo COVID y se recuperó. Pero, bueno, le dieron el alta y él me estaba preguntando por el tema de RT, que le estaba siguiendo todos los papeles, y nos dijeron que todo esto lo tramitan a partir de ustedes, ¿no? Yo quería saber cómo es esto, si cada persona tiene que hacer los trámites como si fuese un accidente laboral, o directamente de esto se encarga el humano y después informa a la gente para que vuelva a trabajar. Yo te escuché muy mal, pero voy a tratar de ordenar la pregunta. Creo que tiene que ver con aquellas personas que son empleados municipales, que da positivo, que cursan la enfermedad y necesitamos el alta de la RT para volver a trabajar. Les cuento cómo es el tema. Todos los empleados municipales que den positivo, cursan la enfermedad, los vamos a ingresar, los estamos ingresando por RT, y por lo tanto, como en cualquier accidente, en realidad es considerado una enfermedad profesional el COVID, se incorporan de esa manera y necesitamos el alta del RT para que luego puedan volver a trabajar, a diferencia de un certificado médico normal. Lo que sucedió con algunos casos, creo que es el caso de ustedes, se hace el hisopado, el resultado viene 8 días después, ahí recién podemos ingresar el caso al RT, por lo tanto estamos casi en los mismos tiempos de ingresar el caso como del alta. Entonces, que nos quedaron 1 o 2 casos en la planta municipal sin ingresar por RT. Con lo cual esas personas con el alta médica ya están en condiciones de volver a trabajar. El alta de RT es requerido cuando logramos ingresar el caso y necesitamos que el RT los dé de alta para seguir con la cobertura del seguro, ¿sí? No sé si soy claro. Ahora, tenemos en este momento una sola persona de la planta municipal que está siendo ingresada por la RT y vamos a requerir, que es del hospital, y vamos a requerir que esa persona vuelva a trabajar cuando tenga el alta por RT. Si cuando detectamos el caso positivo dentro de la planta municipal, lo vamos a ingresar, o sea, nos van a pasar la información, nosotros vamos a tener la información de epidemiología, y lo vamos a ingresar desde acá, porque no son muchos los casos, y porque además hay que confeccionar a través de la plataforma de provincia RT algunas, por ejemplo, subir el permiso laboral, una dispensa, el recibo de sueldo y todo lo demás. Así que, lo bien detectamos el caso, lo informamos a Capital Humano, y nosotros de acá lo cargamos a la RT. Y recién puede volver a trabajar en ese caso cuando tiene el alta por RT. ¿Sí? Bueno, ahí Claudio pregunta para cerrar si la definición de caso sigue siendo la misma. Carlitos, Eugenia. El 1 de agosto, y me estaba recordando la fecha, Carlitos, cambió. Ahora es toda persona que presente 2 o más de los siguientes síntomas, que eran todos los que conocíamos, y se agregó diarrea, cefalea y vómito. ¿Sí? O sea que es, más allá de tener o no circulación comunitaria, toda persona que presente 2 o más de los siguientes síntomas entra. Aquel que trabaje en no sé, en el hospital, policía, residencia de adultos mayores, hogares de niños, un síntoma solo. Respecto, se agregó un apartado, que eso no sé si les incumbe tanto, pero les cuento que es información que suma. Las zonas con circulación comunitaria, por ejemplo, hay una familia que tienen un positivo. El resto de los familiares tienen síntomas, no se hisopa toda la familia, sino un integrante, porque el resto es positivo por nexo epidemiológico. Todavía no estamos en esa instancia, por eso también la gran cantidad de positivos, porque se hisopan familias enteras, pero no estamos en esa instancia. Acá lo importante es 2 o más de esos síntomas, consulta médica. Eso es lo importante saber para nosotros.
Bueno, y ahí Gregoria dejó también en el chat el link del digital donde está la nueva definición de caso. Bueno. Vamos cerrando enormemente la participación, el respeto, el silencio, los aportes. Coincido, como dijo por ahí Jimena, que estos espacios están buenos. Quizá la nueva normalidad nos traiga reuniones de este tipo. Dale, Jimena. No, sí vamos a tener una periodicidad en los encuentros. Por ahí está bueno. Sí, todos los días a las 3. No. Dale, buenísimo. Sí, me parece que está bueno. Esto es tan dinámico que probablemente la semana que viene algunas reglas de juego hayan cambiado, y me parece que está bueno volver a citarnos. También es entendible que el tiempo de cada uno de ustedes es finito, y sobre todo en estos tiempos, pero en lo personal, y creo que coincidimos, estos espacios de trabajo en estos lugares es donde nos está pidiendo la municipalidad que estemos. Es decir, el rol que encarnamos cada uno de nosotros dentro de la estructura municipal es importante, es entre estratégico y táctico, diría, pero sin entrar en mucho tecnicismo, nos necesitan un rol activo, pensando, tratando de conducir equipos, tratando de ir a buscar la información, teniendo actitudes proactivas, como decía por ahí Leandro, liderando nuestros espacios. Entonces, más allá de que podamos generar periodicidad, me parece que está bueno para intercambiar y transmitirnos experiencias y saberes y formas de resolver problemáticas, es importante que destinemos estos espacios a pensar, a hablar con la gente con la que trabajamos, en este caso particular, a transmitir estos conceptos que nos aportaron desde el área de salud, y creo yo que a veces es necesario generar estos espacios e invertir tiempo en estas cosas, y digo esto porque a veces la respuesta es no puedo, estoy hasta las manos, no voy a poder, y entendemos todos que estamos a las corridas, pero justamente tiempo que tenemos que invertir nosotros en estos roles es en estas cosas, en generar valor para nuestras áreas de trabajo, ¿sí? La tarea rutinaria, la tarea operativa a veces cuesta delegar, pero hay que delegarla porque nadie va a cumplir el rol que tenemos asignado cada uno de nosotros en el municipio. Y me parece, y coincido con muchos de mis compañeros de trabajo y probablemente con muchos de ustedes, en que la organización municipal tan compleja y tan diversa y tan amplia nos necesita a nosotros en esta función, y asumiendo el rol con esta responsabilidad, y también con la cabeza de que tenemos que generar valor en nuestros espacios de trabajo. Valor, obviamente no monetario, pero sí valor digamos, de las incumbencias que nos toca a nosotros en función del servicio y la producción de bien público para nuestra comunidad. Así que bueno, les agradezco mucho, y nos quedamos en la diaria para el tema que haya que resolver. No te respondí, Jimena, pero no sé, si les parece a ustedes, escucho ofertas, opiniones de periodicidad, si les parece bien que nos juntemos una vez a la semana, o una vez cada 15 días, o no sé, dejo abierto a lo que pueda llegar, si quieren en forma privada, por mensajes, que podamos volver a hacer estas reuniones periódicamente, ¿sí? Les agradezco mucho y nos estamos viendo en el día a día. Muchas gracias por el laburo de cada uno.